En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 19 de noviembre de 2025. Antes de comenzar, un mensaje para todos los que nos escuchan, nos ven cada día desde Baleares y desde Canarias. Respecto a Freedom Collection, la nueva tienda de B1, decirles que no están todavía disponibles los envíos a esas zonas, pero que, como diría aquel, estamos trabajando en ello. Porque estamos peleándonos con MRV, con correos, para poder llegar a un acuerdo, porque claro, lo que piden por el envío pues cuesta más que el producto. Entonces, pues no tiene mucho sentido hacerles pagar más por el envío que por el producto en sí. Entonces, bueno, estamos ahí negociando sin Santos C, es verdad, pues las negociaciones pues no están siendo tan positivas como decía Sánchez en su momento, qué gran negociador Santos C, pero pronto estarán disponibles y se lo haremos saber. Y al resto, pues bueno, los que están en la península pueden seguir adquiriendo sus productos y ya pues muchos de ellos estarán a punto de recibirlos. Así que de verdad, muchísimas gracias por el apoyo y el interés que han mostrado. Volvemos a nuestra realidad y volvemos a hablar ¿de quién? De Santos Cerdán. Hoy voy a hablar de Super Santos Cerdán. Pues sí, Super Santos Cerdán, que ha sido puesto en libertad. Ya saben que se preveía que iba a ser puesto en libertad cerca de la Navidad, pero ha sido hoy, y esto muchos están haciendo ver como, bueno, entonces ya está. No, ya está, no. De hecho, no es una buena noticia que lo pongan en libertad. La razón por la que estaba es porque estaba esa pieza separada de Acciona sobre Santos Cerdán y también la búsqueda, que dentro muy poquito lo vamos a saber, de el patrimonio que nos ha ido robando a los españoles Super Santos Cerdán. Claro, el hecho de que esto ocurra un día, 2 días después de ese informe demoledor de la UCO que señala a Santos Cerdán, pues no deja de también ser llamativo. Es cierto, y esto hay que confesarlo, que si no fuese Santos Cerdán y fuese cualquiera de ustedes, pues seguramente el turrón se lo comerían en la cárcel. Pero esto es así. Hay que recordar también que el magistrado del Supremo que instruye este caso encarceló a Santos Cerdán, pero no hizo lo propio con Koldo y con Ábalos. Porque ahí no hay destrucción de pruebas, no hay riesgo. Hombre, que Koldo iba por ahí dando entrevistas, diciendo en las entrevistas que como ese disco duro se lo dé la Guardia Civil, iban a flipar todos. Y este hombre cómo se pasea por ahí. En fin, cosas incomprensibles. Pero lejos de, venga, ya está, no pasa nada con Santos Cerdán. No, como digo, que lo suelten es porque ya lo tienen todo muy bien atado y bien no pinta. Ahora hablaremos de Ábalos y de sus socios de fechorías, porque la Fiscalía, lo que contábamos aquí muchas veces, de esto de jugar a hacer entrevistas, jiji, jaja, muy bien, hasta que te piden, como el caso de Ábalos, 24 años de cárcel. No está mal, para empezar a hablar, y eso teniendo en cuenta que es en relación a las mascarillas. Bueno, hay que recuperar Santos C, Super Santos Cerdán, el gran negociador que decía Sánchez, pues lo que tenemos al respecto. Un breve resumen. Servinavar, la sociedad en la que Santos Cerdán tiene el 45%, pagó al menos 100.000 euros, al menos que se sepa, de sus gastos personales. La mujer de Santos Cerdán también habría cobrado de Servinavar. La Guardia Civil plantea también incluir Velate en la investigación. Porque claro, esta trama corrupta nace de Navarra y luego se traslada a nivel nacional una vez Pedro Sánchez conquista la PSOE. Esto es lo que decía Chivite no hace mucho tiempo. Se está haciendo un ejercicio de creatividad y de imaginación, trazando unos vínculos, sinceramente, basados en nada, en ninguna prueba. Qué cara tenía ya Chivite por aquel entonces. Allí les pusimos cuando lloraba, hoy con esa cara que parece que le han pedido 24 años de cárcel a ella. Todavía no. Servinavar también pagaba al cuñado de Santos Cerdán, al menos que se sepa, 53.000 euros. También lo hacía a la hermana de Santos Cerdán, más de 20.000 euros, como digo, que se sepa. Y también Cerdán viajó a Marruecos
para mediar en una adjudicación. Esta imagen es la que aparecía en el informe de la UCO. Está don José Luis Ábalos, sonriente, feliz. Todavía era un hombre feliz. Con Santos Cerdán, que es el que está al lado de Koldo, y en medio Jessica, que le pagaron 3.000 euros para ir al viaje. Bueno, pues esta trama de corrupción, que muchos se preguntan con buen criterio, esa pregunta de ¿qué le debe la PSOE a Marruecos? Que es lo que nos hemos estado preguntando durante mucho tiempo. En su momento se hablaba de ese hackeo, Pegasus, y que esa información la podía tener Marruecos y así extorsionar al presidente del gobierno, que por supuesto él estaba dispuesto a que le extorsionasen, a cambio, eso sí, pues meter la nación española por medio y que nosotros fuésemos los perjudicados. Bueno, pero es que quizás de lo que estamos hablando no es de una trama de Acciona que daba el 2% de cada adjudicación a la empresita de Santos Cerdán. Si es que a lo mejor aquí lo que estamos hablando es una trama que va mucho más allá. Pero mucho más allá. Lo de Marruecos es pertinente. Por supuesto que se investigue. Y se va a hacer. Porque a lo mejor nos estamos quedando cortos. Y esto ya no es una mafia, digamos, nacional, sino internacional suprema. Luego está la vertiente de Venezuela también. Porque hay cosas que son incomprensibles. Excepto que haya, como hemos ido descubriendo, pues intereses económicos. Intereses económicos y que la PSOE, a cambio de que no se chive Marruecos de los negocios oscuros y turbios que hacen allí, pues venga, el Sáhara para ti, yo no digo nada, y lo que tú quieras, Mohamed. Pues es posible. Es posible que estemos hablando de esto. Porque la cuestión de Marruecos, ya verán ustedes, cómo va a dar y mucho de sí. Porque, como digo, qué interés Santos Cerdán, por qué quería ir, esos mensajes de estaría bien hablar con el uno, mandando números de teléfonos de ministros del gobierno marroquí. Tenemos que celebrar el Mundial de Fútbol. Y aquí pues ya se da por hecho que el gobierno español, lejos de defender que la final se celebre en España, pues poco menos que va a defender que se celebre en Marruecos. Claro, ¿todo esto por qué era? Pues quizá aquí hemos hallado la respuesta. Y no es tanto ese hackeo, sino más bien que estos tipos nos robaban, pero claro, si lo haces desde ahí y luego vayas usted a saber dónde está ese dinero, pues empieza todo a cuadrar. Las piezas encajan. Hoy, en la sesión de control del gobierno, Alberto Núñez Feijóo le decía lo siguiente a Pedro Sánchez. Señor Sánchez, su compañero de coche en las primarias, el señor Cerdán, empezó a robar en Navarra y siguió en España en cuanto usted llegó a la Moncloa. ¿Sabe una cosa? Su moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla. Haga lo que quiera con su partido, señor Sánchez, pero no va a convertir a España en una cloaca. Muchas gracias, señoría. Pues esto decía Alberto Núñez Feijóo. Y hay que tener en cuenta que, claro, no nos estamos quedando, yo creo que cortos, en el caso de Feijóo, cuando hablamos de que esto es una trama que va mucho más allá de nuestras fronteras. Pero muchísimo más allá. Conviene empezar a ser conscientes de lo que estamos hablando. ¿Sánchez qué respondía? Pues Mazón Ayuso, Ayuso Mazón, Mazón Ayuso. Señor Feijóo, lleva usted un año aplaudiendo a Mazón y viene a dar clases de ¿qué? De ejemplaridad. Mírese al espejo antes de dar lecciones de ejemplaridad, señoría. Mire, hay otro tipo de corrupción que ya le advertí en la comparecencia pasada. Es la corrupción de privatizar servicios públicos a costa de la clase media trabajadora de este país. Hombre, si habla Sánchez de privatizar, lo que se ha privatizado sin duda son las adjudicaciones. Eso sí, en el mal sentido de la palabra. Y es una privatización que es para Santos, para la Paqui, para la hermana y para la familia. Eso sí que es privatizar. Eso sí, Sánchez y la PSOE de eso, vamos, son los que más saben. De cómo sustraer los recursos públicos para beneficiarse ellos personalmente. De forma privada, esto es cierto, pero eso es lo que ha hecho. Y claro, ahora muchos empiezan a estar inquietos. ¿Por qué?
Pues porque hoy conocemos que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de acusación contra el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su asesor, Koldo García, y también contra el comisionista Víctor de Aldama, aunque algunos dicen patriota. Pues aquí la derecha española pues también está poco para allá. Entonces ahora un tipo que se pone a hacer es el patriota, eso sí, cuando ya lo han detenido, ya lo han pillado, después de estar haciendo negocios con la PSOE y también con la narcodictadura criminal de Venezuela, pues este es el patriota. Imagínense cómo está el panorama en la derecha. Bueno, pues en dicho escrito presentado el magistrado que ha investigado los favores costeados por Aldama para Ábalos, entre ellos el alquiler de un piso para la expareja del exministro, a cambio de una posición ventajosa en los contratos de emergencia otorgados por Transportes, el fiscal pide condenar al político por los delitos de organización criminal, cohecho continuado, uso de información privilegiada, 2 delitos de tráfico de influencias y otros de malversación a un total de 24 años de cárcel. No está mal, ¿eh? No está nada mal. 24 años de cárcel. Por el delito de organización criminal, el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, pide una condena de 7 años de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Por el continuado de cohecho, 6 años de prisión y una multa diaria de 300 euros por el uso de información privilegiada. 2 años de prisión y multa de 3,7 millones de euros. Si tiene el dinero escondido va a tener que ir a por él. Por el de tráficos de influencias. 2 años de prisión y multa de 70.000 euros por los de por los de malversación y 5 años de prisión. Para el asesor de Ábalos, Koldo, ¿cuánto pide el fiscal? Pues 19 años y medio de cárcel. También por los delitos de organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, 2 delitos de tráfico de influencias y 1 de malversación. En cuanto al Aldama, el patriota, el fiscal solicita para él 7 años de prisión por los delitos de organización criminal, en este caso 4, continuado de cohecho 3 y una multa diaria de 300 euros y también por el de aprovechamiento de información privilegiada 3,7 millones de euros con responsabilidad personal subsidiaria. Bueno, pues esto es lo que pide el fiscal, la fiscalía de prisión. ¿Qué dices? Oye, un momento, Ábalos 24, Koldo 19, Aldama 7. Dices, hombre, está claro que pues, no es lo mismo Ábalos, Koldo que Aldama. Entre otras cosas, pues Aldama al final pues aprovechaba de esta banda de corruptos. Y dices, ya, pero también hay otro componente que es interesante. Y es que Aldama ha cantado. Es que Aldama, cuando lo metieron por la cuestión de los hidrocarburos, dijo, a ver, cogen aquí ustedes papel y boli. Y vamos a contar la realidad. Muchas cosas de las que ha contado Aldama se han demostrado que son ciertas. Otras tantas, pues todavía están por demostrarse. Ahora, ¿qué ha mentido? Y dices, oye, esto es mentira lo que ha dicho Aldama. Que sepamos una. Y de momento, que es cuando dijo que Begoña Gómez tenía una cuenta en República Dominicana y tal. Insisto en lo de momento. El resto de cosas, pues se ha ido comprobando, se ha ido demostrando. Claro, ¿esto qué implica? Hombre, pues que Ábalos diga 24 años de cárcel, 24, pues a lo mejor bien a su edad no le viene. Las cosas como son. Koldo, 19 años y medio, pues ahí hay que verlo. Santos Cerdán, que se prepare, porque 5 meses como ha estado ahora no van a ser, ¿eh? Seguro que no. Y claro, ven que Aldama menos y dicen, que si canto no estoy 24 años, porque 7, bueno, pues ya saben cómo es aquí la justicia en este país. Si te condenan a 7, te portas bien, haces un club de lectura, como ha hecho Santos estos meses, y si no asesinas a nadie en ese transcurso en que estás en la cárcel, pues ya enseguida libertad provisional, luego pues ya venga, duermes solo en la cárcel, y al final estás 3 años y ya está. Pues claro, para eso ¿qué tienen que hacer? Cantar. Y es ahora cuando ha llegado el momento. Porque hasta hoy, pues sí, era todo pues hablar y hablar. Ahora no. Ahora ya sabes que te piden 24 años y a tu compañero 19 años y medio.
¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues un concurso de cante. Un concurso en el que más cante, más ganará y más verá cómo se reduce su condena. El momento ha llegado. Y claro, esto a la PSOE le tiene inquieto. No es para menos. ¡Comenzamos! Recibimos un día más a Juanan de Ruber. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Pues aquí estamos, capeando el temporal. Ay, Santos, ay, Ábalos. Sobre todo hoy hay Ábalos. Sobre todo hay Ábalos, porque claro, hablábamos mucho de, bueno, si evita el ingreso en prisión, que era muy complicado, lógicamente, quizá pueda salvaguardar un poco lo que es la retaguardia socialista y salve a Sánchez y tal. Pero claro, cuando ya le piden más de 20 años de prisión... 24, macho. 24, Ábalos, que otra cosa no, pero perro viejo en esto y experto en moverse en arenas movedizas, ahí no le vas a ganar. Entonces, si él cae, yo creo, es mi percepción, tirará de la manta. Él, su hijo, que también está metido, que es como Santos. Santos involucra a la familia, a la hermana, a la mujer, al cuñado, a todo el mundo. Pues hombre, sí, jiji, jaja, hasta que te dicen, oye, ven un momento, que mira, te pedimos 24 años de cárcel. Y dices, a ver... Eso ya es otra historia. Entonces, por lo de las mascarillas, Claro, faltan por salir otros asuntos, todo lo que gestionaba, además de eso, en el Ministerio de Transportes. O sea que, bueno, no quiero lanzar campanas al vuelo, pero estoy seguro que él no se va a hundir solo en el barco. No eso, tiene pinta, Ábalos. Y más con todo lo que estoy seguro, estamos seguros de que controla y sabe de este gobierno. Sin embargo, el CIS ha hecho todo esto fenomenal. Claro, ha dicho, ¿cómo? Un secretario de organización metido en la cárcel, el otro al borde, que es verdad que lo han sacado ahora, pero que tampoco es buena noticia para Santos C., que es como se mandaban los mensajes encriptados, Santos C. Que te saquen implica de, sí, ya sé al que me da igual, porque ya te tengo cogido por todos lados. Entonces dices, vale, bueno, pues el CIS dice que esto le viene fenomenal a la PSOE y que celebramos elecciones, pero porque es un trámite, porque si no, ¿para qué? Si no, a veces te confieso, Jano, que me gustaría vivir en esa realidad paralela en la que vive Tezanos para Tezanos sacar es un estos delincuente, resultados. porque lo que está haciendo es malversar fondos públicos, o sea, está robándonos nuestro dinero para hacer estas payasadas y esta propaganda barata. O sea, si en un país normal, este hombre estaría en prisión, claro. Efectivamente, y con carné socialista, que esa es otra. Sí, bueno, pues con el carné a prisión. Pues, exacto, no entrando, pero claro, él y el carné. Por solemnizar que esto ya es pues un choteo absoluto. Es impresionante. Desde una institución pública. Pero conviene recordar, no tanto por la encuesta, que ahora pues da igual, sino recordar lo que hacen con nuestra pasta. Sí. O sea, es que estos van así. Exacto, van a calzón quitado o sin la faja o desnudos directamente, porque el CIS da 10 puntos de ventaja a Pedro Sánchez en plena corrupción y parálisis también gubernamental. Es el barómetro de noviembre, publicado este miércoles, con esa ventaja de 10 puntos sobre el PP. Vamos a verlo en pantalla, con el 32,6% de los votos frente al 22,4% que le otorga a los populares. Vox continúa subiendo con el 18,8%, un punto más que en octubre, y Sumar pierde unas décimas hasta el 7,1%. Podemos, por otro lado, pierde casi un punto hasta el 4%. El trabajo de campo se realizó entre los días 3 y 12 de noviembre. Se trata del primer barómetro que publica el organismo público desde la ruptura o supuesta ruptura de Junts con el gobierno, también el juicio en el Supremo al fiscal general del Estado, la dimisión de Carlos Mazón o el adelanto de elecciones en Extremadura. Pues fenomenal. Pues ok. Bueno, y con todos los casos de corrupción que están salpicando al gobierno, pues a pesar de todo, es que ya que malversas fondos públicos o te ríes del contribuyente, por lo menos disimula un poco. No, que va. Pero es que a medida que van saliendo más casos, le da más puntos de diferencia. Sí, y además, claro, luego los datos reales sí que se los pasa a Moncloa. A nosotros da los falsificados. Los trackings. Sí, qué horror. La falsa tesis del PSOE, bueno, ha vuelto. Ha vuelto. El García Pajerismo que decías tú. Efectivamente, el García Pajerismo, acuñado por un servidor y ejemplificado por el señor Emiliano García Paje, una vez más, que es que ya es muy aburrido. Me resulta cansino escucharlo. Tanto decir esto, pues ¿por qué no le dices a los diputados de Castilla-La Mancha que se planten? Si tan descontentos, si tanto terroriza ese informe de la UCO que hemos conocido de Como Santos todos, Cerdán. siempre está horrorizado. Claro, siempre está horrorizado, pero claro, yo voy a seguir ahí, ¿no? Como socialista
sea bueno, ¿no? Que esa tesis ha dado sí. Ha dado para mucho, sí. En fin, critica mucho a su partido, pero sigue ahí como si nada, sin agitar absolutamente nada, valga la redundancia, pues dentro del entorno socialista. Emiliano García Paje se ha pronunciado esta mañana sobre ese último informe de la UCO, toda la trama en torno a Santos Cerdán y al Partido Socialista, y en cuanto a la responsabilidad de Pedro Sánchez, que también le han preguntado sobre esto, señala el presidente de Castilla-La Mancha que debería aclarar los hechos en condiciones. Asegura que no es normal, abro comillas, que te toree tu núcleo duro y no te estés enterando. Eso puede pasar, pero incluso eso tiene un análisis y una consecuencia. Asegura el presidente de Castilla-La Mancha que se imagina un PSOE distinto dentro de unos años. Esto decía. Bueno, distinto. En este caso diría distinto. España más o menos igual, pero el PSOE distinto. Yo creo que no está pasando su mejor momento. Sí, el PSOE tiene que volver a ser el PSOE. Para mí el liderazgo consiste en construir, no en estar. Consiste en salir de los cargos con más apoyo y confianza que has entrado. García Pajerismo, lo dicho. Pero que dice, el PSOE tiene que volver a ser el PSOE, no, pues sí, ya lo está siendo. Lo ha sido siempre. Una organización criminal desde que empezó, vamos. Desde su fundación, prácticamente. Sí. Entonces dices, pero qué, es verdad, esto sí que hay que reconocerlo, que muchas tramas corruptas no nos enterábamos y había cierto nivel. Esto es así. Claro, Leire, Santos, tal, pues bueno. Claro. Pero el PSOE está siendo el PSOE, García Paje. Antes te robaban, pero con algo más de formación. No te hacían pasar vergüenza, no que te... se agradece. Se agradece, claro. Mira, róbame, pues por lo menos. Que el expolio era el mismo o peor, sí. ¿no? Porque si nos acordamos de la época de Felipe González, que parece aquí el salvador de la patria, y, en fin, una persona mucho mejor que los que están ahora, los socialistas de ahora, sí. Pues bueno, en fin, que yo no viví el felipismo, pero que revisen la hemeroteca o lean libros. Sí, tal cual, no hace falta haberlo vivido. El hermanísimo, que ha dicho, a ver, estos jueces no me gustan, quítenlos. Claro, póngame uno que no me condene, por favor, qué menos, sí. Pues por supuesto, hermanísimo, claro, vamos con eso. Se puede hacer esa apelación, pero en fin, me hace bastante gracia, ¿no? Que con toda esta situación, pues uno se permita el lujo de decir a la justicia, pues que aparten a 3 jueces en concreto que deberían juzgarle en febrero. Es una nueva maniobra en el caso por el que van a ser juzgados el ilustrísimo maestro Azagra y el secretario general del PSOE de Extremadura, el sorprendente, todavía candidato Miguel Ángel Gallardo. La defensa de Sánchez ha presentado un escrito de recusación contra los 3 jueces de la Audiencia Provincial de Badajoz que deberían juzgarles, recordemos, por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. En un texto de 11 páginas se argumenta que los 3 magistrados carecen de la imparcialidad objetiva necesaria para afrontar el juicio. Se viene a decir que los jueces ya han tenido contacto previo con el tema a deliberar. En dicha resolución, según la defensa, el tribunal emitió, abro comillas, una serie de valoraciones de sesgo probatorio que exceden en mucho del análisis del balance indiciario recomendado. Ya saben, ese lenguaje siempre enrevesado. En otras palabras, según el abogado de Sánchez, los jueces ya formaron un juicio de certeza que contamina su capacidad para juzgar los hechos. Así que, por favor, señores de la justicia, pongan a alguien que no condene al hermanísimo. Por favor, ¿cómo se atreven a juzgar al hermano de Pedro Sánchez? En fin, es que y a tu amigo Gallardo. Bueno. Este es un tema tremendo. Trump, que ha estado... Esto es muy hortera, porque intentan imitar a las monarquías, lo hemos hablado muchas veces. Cena de gala, tal, y no les sale, es una horterada infame. No llegar al nivel. No iban a llegar nunca. Y entonces estaba Bin Salam, que han dicho, venga, ven. Vaya racha, ¿no? Primero recibes al presidente de Siria, ahora al príncipe heredero saudí, pero claro, detrás, ¿qué hay? Una inversión brutal de dinero y, bueno, la visita del príncipe heredero saudí a Donald Trump en el despacho Oval ha ofrecido este martes una imagen distinta a todas las recepciones anteriores. Tras el asesinato de Jamal Khashoggi, lo recordarán, en 2018, Bin Salman había quedado marcado por el aislamiento y la desconfianza internacional. Esta vez, pues, ha ocurrido lo contrario. La Casa Blanca organizó para él, pues, un recibimiento de máxima categoría con todos los honores militares que ustedes se pueden imaginar y un mensaje destinado a mostrar una alianza sin fisuras. En visitas pasadas siempre asomaba alguna tensión comercial o energética, pero en esta ocasión, pues, no hubo rastro. Incluso Trump decía que con el tema de Khashoggi, con ese asesinato, lo descuartizaron, que, bueno, a veces, pues, pasan estas cosas. Donald Trump.
Phenomenal job. You're mentioning somebody that was extremely controversial. A lot of people didn't like that gentleman that you're talking about. Whether you like him or didn't like him, things happen. But he knew nothing about it, and we can leave it at that. You don't have to embarrass our guest by asking a question like that. Ese hombre del que usted me habla, 600.000 millones de dólares anunciados de inversión saudí en Estados Unidos que podrían alcanzar el billón, en palabras de Trump. Pues nada. Pues claro, como para no recibirlo. O sea, en fin, que hayan esto es así, Juanín, la geopolítica es así. No, claro, esto claro. Así, esto va así. Recibes a uno que hasta hace 3 días era un terrorista buscado y si lo buscaba por el Estados cual Unidos. pedían una recompensa millonaria y también fue recibido, bueno, no sé, no con tanta pompa, pero fue recibido en el despacho Oval, las cosas como son. Y había mamoneo, ¿no? Con las palmaditas. ¿Cuántas mujeres tienes? Ah, qué sorpresa, que solo tengas una. Tal. Sí, con ustedes nunca se sabe, le digo. Pues bueno, sí, esta es la cara de la geopolítica, que al final el mundo se rige por el dinero. Sí, intereses. 1 billón, pues ya me ¿Viste el refranero español? Por interés te quiero Andrés. O te quiero Juan Andrés, que es lo que suelo decir yo. Nos vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia y lo hacemos dando la bienvenida a Mario Noya. ¿Qué tal? Muy bien, señor. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Hacía tiempo que no venías por aquí. ¿Verdad? Sí. 3 semanas por lo menos. 3 semanas por lo menos. Qué poco nos quieres. La verdad es que no. No estiro yo. El amor no va conmigo. Destructivo. Es que está la cosa para ser destructivo. Sí. Esto es verdad. Esto es verdad. Yo también. No son tiempos para ser romántico. No. Mirábalos. Complicado. Manuel Llamas. ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, ¿Cómo estamos? Bien, yo estoy esperando. La verdad es que ya pidiendo un nuevo paquete de palomitas para ver cómo se produce esa entrada de don José Luis en la cárcel. Me han pedido una vistilla, ahora lo vamos a comentar después. Vamos a ir primero con Santos C, que es el nombre en clave que utilizaban. Unos salen y otros las gallinas que entran por las que salen. Y oye, habláis de romanticismo, igual hace amiguitos dentro de la celda. Os digo, de la cárcel. ¿Don José Luis? Sí, no le veo yo. Estamos muy de don de gentes. Sí, amigos, sí, pero esos menesteres yo no lo veo. No sé. Lo contaremos. Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jano? Encantado de estar aquí, como siempre. Mucho lío has tenido. Mucho. Bueno, y sigues teniendo. Todos los días. Es verdad, es que esto... Todos los días, es un no parar, sí. Es un no parar. La PSOE no da tregua. No descansa, la corrupción no descansa, sanchista. Oye, me gustó mucho la entrevista que hiciste en tu canal a uno de los abogados de la acusación, a Frago. Juan Antonio Frago. Muy chula. Muchas gracias, Jano. Así que medidas cautelares. Síganlo si no lo hacen. Luego Manu quiere promocionar algo y tú, Mario, si quieres promocionar algo, pues también podrás tener opciones. Aquí a todo. Este es el mercadillo. Sí, nos estamos convirtiendo en un bazar. Bazar libertario. Sí, es verdad. Bazar libertario, esto es cierto. Y todo legal, no como la PSOE. Efectivamente. Repasamos, Juanín, la salida de Santos C. El Santos C. Tangana. El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha decretado hoy la puesta en libertad de Santos Cerdán. Considera seriamente mitigado, palabras textuales, el riesgo de destrucción de pruebas, que fue el motivo por el que ingresó en prisión el pasado 30 de junio. El exdirigente socialista se encuentra imputado, recordemos, por los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias tras el presunto amaño de obras públicas. En un auto, el instructor del caso PSOE sostiene que ya se ha obtenido material muy relevante, por lo que no tendría sentido ya esa destrucción posible o alteración de las pruebas. Miguel Ángel, esto se preveía, ¿eh? Hay que decir que muchos han sido, ¡ay, cómo! Se preveía, eso sí, para antes de Navidad. Se ha adelantado, se ha precipitado todo. Sí, va a cumplirse los 6 meses de la prisión provisional el 30 de diciembre, creo que es, y al final pues lo hemos conocido un mes antes, pero era algo previsto. Se esperaba que en cuanto se supiera ese último informe de la UCO que salía pues esta misma semana, ¿no?, sobre Santos Cerdán, ya el magistrado del Supremo iba a acordar la libertad provisional de Santos Cerdán, con lo cual la verdad es que no pilla por sorpresa. Era algo previsto, pero también hay que decirlo, esto no significa que no vuelva a entrar más adelante Santos Cerdán en prisión provisional, porque obviamente la investigación de la trama Coldo, que está dividida en la Audiencia Nacional y en el Supremo, pues en el Supremo digamos que hay 2 piezas, una pieza que es la que va a ir ya a juicio, que está más adelantada, y otra que es la de las adjudicaciones de obra pública a cambio de comisiones ilegales, en la cual está Santos Cerdán. Esta todavía queda mucho tiempo de investigación y
y no descartemos que cuando se vaya acercando pues ya al final de la investigación se convoque una famosa vistilla de medidas cautelares Como el canal. efectivamente, y ahí se pueda volver a solicitar por las partes el ingreso en prisión provisional de Santos Cerdán antes del juicio. Mario. Si al gran Miguel Ángel le cuesta ordenar esto, porque claro, hay sobreabundancia informativa, imaginaos para la gente, y además como estamos en esa ceremonia permanente de la confusión, ¿no? Cuesta mucho ordenar el relato y fijar los elementos sustanciales. Y si encima la brigada de la porra sanchista mediática se dedica a encharcar el terreno y a tener los cajones de madera de pino de presentarse como los grandes investigadores y investigadores de la corrupción, apague, vámonos. Hay algún estupendo ahora que está diciendo, ¿pero cómo? Aquí se juega. Me cago. En fin, no, digo, ¿por qué lo hacen? Ojo, porque no están para quitarle el Pulitzer a Miguel Ángel. A pesar que decías el Leire. Ni el Ondas. El Ondas que no le van a dar, claro, se tendrán ellos. Tendrán. Sino para... hay una operación ya de desvío de atención y de cabeza de turco increíble. Van a hacer todo lo posible para salvar al Partido Socialista. Lo que están ahora ya en la batalla del... Fijaos lo que se le coló al pobre Pedro. Fijaos lo que se le coló al pobre Pedro. En la Secretaría General o donde sea. No sé si lo estáis viendo porque me parece sangrante. Hay mucha gente que le choca que de repente la cadena SER, distinguidísima por no haber aireado jamás, por haber descubierto jamás un caso de corrupción, pese a que tiene todos los medios del mundo, igual que el país, de repente les veis con titulares súper llamativos y la gente se queda así diciendo, uff, qué grave debe de ser para que hasta estos... Cuidado, repito, porque lo que están haciendo es... todos a por Cerdán, todos a por Ábalos, todos a por quien sea, menos a la PSOE. Porque aquí es salvar al soldado PSOE, clarísimamente. Y el PP. Chicos, cuidado, que es que sois muy canelos, que vais a acabar vosotros. Vais a acabar vosotros. Es que al final, ¿qué os jugáis? Sacad las manos y jugároslas a que al final lo mismo, la corrupción en la etapa sanchista se acaba sustanciando en... ¿Es la que ha liado el de la Diputación de Almería? Porque son así. Empate. Estos tipos son así. Empate. Ya quisiera el PP. Ya quisiera el PP lo del empate. Porque al final acabará diciendo el PP. Perdón, tenéis razón. Este que se ha tomado un chupachú es igual que el que se ha robado la fábrica. Pero la operación yo creo que es clarísima por ahí. Clarísima. Manu. Bueno, a ver, la verdad es que entre tanto caso de corrupción, lo cierto es que es complicado aclararse porque son muchas informaciones, son muchos casos, pero yo lo resumiría para que la gente lo tenga muy, muy claro, ¿no? Lo resumiría con el hecho de que cuando Pedro Sánchez le echaron de su propio partido por hacer un pucherazo y por intentar pactar con lo más indeseable de la política española, con Bildu, con Podemos, etcétera, y le dan la patada en el culo, se coge de acompañantes a un señor que se llama Santos Cerdán, a otro que se llama José Luis Ábalos y a un tercero que se llama Koldo García. Y se van de turné por toda España en un Peugeot, los cuatro, de ruta por todas las sedes del PSOE para recuperar el poder en Ferraz. Y lo consigue. Y esos tres, los que iban con Pedro Sánchez, sus estrechos colaboradores, sus socios más fieles y obedientes, los coloca al primero Ábalos en la Secretaría de Organización, hasta que lo empuran, procesado, que ahora entraremos en ello con los años de cárcel. ¡Ay, José Luis, prepárate! Y secretario de Organización. Y, bueno, pongo al segundo, pues ya verá que hay militantes dentro de la PSOE. Al segundo que iba en el Peugeot, Santos Cerdán. ¡Tate! Y lo empuran también tú por una trama del 2%, el 2%, un poquito menos que CIU, y el 2%. Y lo pillan también. Y a Koldo, el tercero, el de las chistorras, ¿dónde lo mete? Porque lo mete Moncloa. Lo mete en el Ministerio de Transportes y es el que hace de cadena, de conexión con todos los ministerios. A Koldo García, un asesor de Chinchinabo que trabajó en su día como portero de Puticlús, le cogía el teléfono todo el mundo. ¡Se cuadraban! El presidente de Canarias se cuadraba
Coldo, a tus órdenes, Coldo, a tus órdenes. Armengol, cariño, ¿qué necesitas, cariño, presidenta Baleares? A tus pies. ¿Y por qué? ¿Porque era asesor? Sí. 3 de 3, tú. Y ahí sigue. Y ahora me estás intentando decir que Pedro no sabía nada. Bueno, es la idea. Esa- La idea es esa. La idea es que tú digas, La idea que no sabía nada. pobre Pedro. Pobre Pedro. Mujer, hermano, la han Ignorante. traicionado Todo todos. el mundo le engaña. Sí. Oye, y además era un Peugeot. Quiero Era un decir Peugeot. que no iban en un... En un Bentley, nada de esto, No, es que verdad. no parece una tontería. No iban ni siquiera en una furgoneta, que es más grande. No, eran un pequeñito, Peugeot. pegadito. Más juntitos. Esas conversaciones, Pega. ¿cómo serían? Sí, ¿Qué irían? ¿De qué hablarían? Bueno, esas no paradas, descartes esas paradas que- durante el viaje. que De la Coldo- fenomenología de Husserl. O yo creo... Bueno, Santos A Cerdán. mí me da que no. Y yo qué sé, chicos, no sé. Además, ¿qué aficiones en común? ¿Qué intereses? ¿De qué sabrían? El De latrocinio. saunas. Imagínate lo que se podían haber contado ahí. Dale, tú, Manolo, que cómo va el tema. Que, por cierto, nadie dice esto. Zapatazo que pegó, el braguetazo que pegó Pedro Sánchez con lo de las saunas. Saunazo. El saunazo. Y además... Es su talón de Aquiles. Por eso a Begoña la protege tanto. No, Porque y Begoña también- es la que tenía los dineros. Y Sabiniano, que Dinero. esto va a salir. ¿Cómo se financió la campaña Ah. Pedro Sánchez? No. Que dijo, yo no sé. No me consta. O sea, no me Dijo, yo no sé si consta. me se lo hubiera metido o no. El Y rapto dijo, de la Sabiniana fue. Pero ojo, porque mucha gente dirá, bueno, lo mismo es que esta estaba empanada. Que no, que esta es rubia para lo que quiere. Esta es rubia para lo que quiere. Y en esto no era rubia. En esto era más morena que Lola Flores. Se las sabía todas. Se las sabía. Y sabía de qué vivía papá y cómo se Hombre. contaba las cosas. Hombre, le llevaba ya la cuenta. Claramente. Marisú, claramente. que parecía que no sabía y pues nos ha quemado entera. Me Recordamos cago en- lo que decía de Santos C. Que ahora es que ahora la jugada es. Este no tiene nada que ver con la PSOE. Pero vamos a recordarlo. Sí, vamos Juanín. a ver cómo el gobierno sanchista defendía en su momento a uno de los suyos, a su queridísimo Santos Cerdán, hasta el mismo día antes de que saliera el primer informe de la UCO sobre el antiguo secretario de organización del PSOE. Pues bien, esto era lo que señalaba María Jesús Montero de Santos Cerdán, y luego ya casi ni mencionaba su nombre. La escuchamos. Mi director de gabinete es un magnífico servidor público. Pongo la mano en el fuego por él y por Santos Cerdán. No hay nada, es mentira, no hay caso. Y esto es lo que yo creo que se estará demostrando porque el señor Aldama hasta la fecha no ha entregado nada. Tengo una magnífica relación con el señor Santos Cerdán. Pertenecemos ambos a la dirección de mi partido y más allá de ello tengo una relación personal y de complicidad y de amistad con el señor Santos Cerdán, por el que también pongo la mano en el fuego. Pues sí, esto es lo que Bueno, vienen hablando. pero es que Pedro Sánchez, el mismísimo Pedro Sánchez, reconoció que era uno de sus más estrechos colaboradores. Y un gran O sea, negociador. claro, o sea, es que ya está el mismísimo Pedro Sánchez, entonces no nos pueden engañar con esta historia de que es que no sabía lo que sucedía. El informe de la UCO, que hemos conocido esta semana, pone de manifiesto la corrupción al por mayor que había con Santos Cerdán, con Ábalos, con Coldo, o sea, la Paqui en el Corte Inglés, es decir, era por todos lados, era una cuestión que no se puede tapar. O sea, es que no es que este tío de forma individual, en secreto, no. Era una corrupción sistémica dentro del Partido Socialista. Entonces, ¿de verdad nos quieren hacer creer que Pedro Sánchez no sabía nada de lo que hacía Ábalos, Coldo, Santos Cerdán y el resto de ministros que están salpicados también por la trama Coldo? O sea, es imposible que Pedro Sánchez no se enterase de nada, porque hay que recordar, como dijo Víctor de Aldama, esto de que le está llamando al día 4, 5, 6 veces Pedro Sánchez a Ábalos, le llamaba. O sea, era una cuestión, era una persona que estaba todo el día queriéndose enterar de todo. Entonces, justo esto no se ha enterado de nada. Y ven a colación ¿qué hizo Esperanza Aguirre? O sea, es que, ¿qué hizo Esperanza Aguirre? Con su responsabilidad invigilando porque encausaron a Ignacio González. ¿Dónde está la responsabilidad, ya no invigilando, inactuando de Pedro Sánchez? Porque es que, o sea, de verdad, todo su grupo menos él no ha hecho nada. O sea, tienes a Santos Cerdán, a Ábalos, a Coldo, a sus ministros, a su fiscal general, o sea, todo su alrededor, él es el epicentro del fango y él no ha hecho nada ni sabía nada. A ver, es que si estuviéramos en un país normal, que no es el caso,
Pedro Sánchez tendría que dimitir sí o sí, porque si lo sabía y no hizo nada o participó, es cómplice, y si no sabía nada, debería dimitir por imbécil. Exacto. Es que no hay más que hablar. O sea, no, es que yo no tengo nada que ver. Pero, hombre, ¿cómo que no tienes nada que ver? Si has puesto al frente de tu organización, de tu partido, el secretario de organización es el mandamás dentro del partido, es el secretario, es el general dentro del ejército. Está el teniente general por encima y está el general. Entonces, una de dos. O lo sabía y por lo tanto es cómplice, o no lo sabía y entonces es un imbécil. Y, hombre, puede ser muchas cosas, pero imbécil me da la sensación de que no lo es. Entonces, sinceramente, creo que ahí hay un problema. ¿Qué pasa? Que no va a dimitir en ningún caso hasta que la justicia demuestre lo contrario. En segundo lugar, en alusión al tema de la pobre María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda. La política es muy cruel y es muy ingrata. Entonces, María Jesús decía que yo pongo la mano en el fuego hasta que dejas de ponerla. En la política no hay amigos, no los hay. Es todo lo contrario, es una actividad que es absolutamente cruenta, es una máquina de picar carne. En el momento en el que estás quemado, no tienes amigos, no te cogen el teléfono, te escupen a la cara. Es así, los que te decían, te daban abrazos, presidente, presidente. Luego te dan la espalda y estás absolutamente abandonado. Pedro Sánchez es perfectamente consciente de ello y como es consciente de ello, no va a dejar el poder. Porque en el momento en el que dejas del poder, lo primero que notas cuando dejas el poder es que ya no te llama por teléfono. Exacto, el teléfono deja de sonar. El poder, el poder es eso. El poder frase. no es dinero. No, el poder político, al menos en España, no da dinero porque la política no da dinero. Salvo que lo robes. Salvo que seas un ladrón, Claro. un corrupto. Pero lo que sí da el poder es la capacidad de que si tú tienes un puesto de responsabilidad de cierto nivel, te coge el teléfono todo el mundo. Y a la hora que sea. Y consigues las reuniones que quieras con todo el mundo. Pero claro, en el momento en el que estás quemado, sales de ese círculo, no te coge nadie. Entonces Santos Cerdán, que era el gran líder, María Jesús, Santos, yo creo en ti. Ahora ni le mira por la calle si se lo encuentra. Le escupe, no lo conozco. ¿Quién es Santos Cerdán? Y luego, tercero, no me cansaré de repetirlo. Ministros del PSOE, estáis muertos políticamente. Estáis liderados por un gafe que va a acabar con todos vosotros 1 a 1. Ya ha caído Ábalos, ha caído Santos Cerdán, pero está aquí, que viene Ángel Víctor, calienta que sales. Armengol, calienta que sales. María Jesús Montero, que su director de gabinete también tenía contacto con Aldama y cositas turbias. Cuidado contigo también. Pero se ha caído su mujer. Ha caído su hermano. Pero que caen todos. El fiscal general. Pero no os dais cuenta que ese hombre es, ¿cómo se dice en la película de Superman? ¿Triptonita o...? La kriptonita. ¡Es kriptonita! Ni con un palo. Que no se os acerquen. Que va a acabar con vosotros. Si yo fuera ministro de Sánchez, yo dimitía. Pero, No, este tío no lo quiero, pero va de retro, pero Satanás. Y no solo. ¿Y los aliados? ¿Qué me decís de los aliados? Que acaban Joder, todos los aliados. fatal. ¿Dónde está Podemos? ¿Dónde está Sumar? Muertos. ¿Dónde está Junts? Muertos. ¿Dónde está Esquerra? PNV, Es decir, ¿verdad? Yolanda Díaz. Salvo Bildu, todos Sí, fuera sí, ya, sí. Mira, Cabrón, eso es como. Eso, salvo Bildu. eso hay que decir como el poeta aquel que decía, Dios mío, no me ayudes, pero no me jodas tanto, ¿no? A Pedro Sánchez hay que decirle algo parecido. De todas maneras, yo lo que tengo que decir es que estemos todos tranquilos, porque esto ya está en vías de solución. Va a venir Évolen Salvados y nos va a hacer un programa. Es verdad. Con las manos así, vendadas, porque este que publicó recordar, La sí, calle de Santos Cerdán, Sí. un artículo en La Vanguardia. En La Vanguardia, que La Vanguardia siempre está ahí. En Vanguardia, madre mía, vaya pájaros. Y decía, si los catalanes tenemos memoria y somos justos, algún día, en algún pueblo o ciudad catalana, podremos transitar por la calle de Santos Cerdán. Este político, hasta hace nada casi desconocido para el gran público, ha sido la revelación de la negociación que, si nada se tuerce, no lo descarten, la semana que viene volverá a hacer presidente a Pedro Sánchez. Esto se publicó el 11 de 11 de 2023. Salvados, digo, salvados.
Salvados, edición deluxe, 27.500 horas seguidas haciendo pues como una radiografía de la corrupción sociata. Por cierto, también, la Paqui, el Tito Berni, fijaos si los Javis, si Almodóvar, si la madre que me parió se pusieran a hacer lo que hacen, esas películas gamberras que hacen ellos y cómo dar una vuelta a la España rancia y transmiten modernidad criticando a los poderosos y riendo. Un torrente sociata, ¿de verdad que no hay para un torrente sociata? Los Javis, Almodóvar, alguien que me haga un apaño con esto, que es que tenemos puticlubs. Santiago Segura, ¿eh? Santiago Segura está rodando. Sí, pero lo que vi yo... No tiene el carnet socialista. Pero el caso es que, fijaos, aquí hay que tomarse la broma porque si no te tienes que prender a lo bonzo. Sí, cuando ves cómo está el panorama y que encima luego te señalen Manuel Llamas ha publicado un estudio... Encima, no, que Tigarat, que fíjate, mira lo que dice que es periodismo. ¿Qué es esto? ¿A Miguel? Sí. ¿Qué pasa? Sí, ahora luego vamos a comentar lo de Radios en Española y de tu informe, una campaña que le han hecho a nuestro querido Manu. Una campaña. Trajecito a medida. Se hizo un trajecito a medida. Bueno. En el ámbito de los medios dice, me han hecho un traje. Chicos, vais a aprender. Me han hecho un traje, pero que se la apreta porque lo ha hecho Quasimodo. Alta costura. A medida tampoco. Se les ha salido regular. Vamos también a recordar a la Fiscalía Anticorrupción, que esto ha pasado desapercibido, no deja de ser importante. El origen de todo esto. Está el 2, el 3, el 4. Nos falta el 1, Juanín. Hay que despejar esa incógnita. Sí. La Fiscalía Anticorrupción sitúa el origen de la relación entre José Luis Ábalos y Koldo García, y con el también investigado en otra pieza, Santos Cerdán, en los viajes que hicieron para impulsar la candidatura de Sánchez durante las primarias del PSOE de 2017. Ha reclamado además, como estamos comentando, al Supremo la celebración de una nueva vistilla de medidas cautelares para el exministro de Transportes, también para su ex asesor, que acerca el ingreso en prisión provisional para ambos. El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, ha pedido en su escrito de acusación 24 años de prisión para Ábalos por la comisión de 6 delitos y, por otro lado, pide 19 años y medio de prisión para Koldo y otros 7 años para Víctor de Aldama. Todo ello después de que el instructor acordara su procesamiento hace unas semanas. Miguel Ángel, que ahora muchos dicen, van para adentro ahora sí, Ábalos y Yo Koldo. creo que tiene toda la pinta del mundo. Cuando declararon, mejor dicho, cuando no declararon la última vez a Ábalos y Koldo, que fueron citados por el Supremo pues hace unas semanas, empezó a haber un run de que en esa oportunidad, si la Fiscalía Anticorrupción solicitaba prisión provisional, el juez Leopoldo Puente podría acordarla y que ingresaran en prisión tanto Ábalos como Koldo. Anticorrupción en ese momento prefirió no pedir esa prisión provisional porque consideraba pues, que el riesgo de fuga, etcétera, no era tan grave. El juez Leopoldo Puente les dejó en libertad, pero ya avisaba que conforme se fuera acercando la fecha de juicio, este riesgo de fuga se podría incrementar. Es decir, estaba ya dándonos la pista el juez Leopoldo Puente, de esta os habéis librado, pero si hay próxima, casi seguro que vais a ir para adentro. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que obviamente el juez Leopoldo Puente ya ha procesado a Ábalos y a Koldo. Ya solamente queda pues, la apertura de juicio oral, conocer cuándo van a ser juzgados, y como ya la fecha de juicio está cercana, el riesgo de fuga aumenta. Y por eso hoy hemos conocido en ese escrito de la Fiscalía Anticorrupción, donde el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, pide al juez Leopoldo Puente que convoque la famosa vistilla de medidas cautelares porque dice que es necesario modificarlas. ¿Eso qué quiere decir? Que es necesario endurecerlas. Y teniendo en cuenta que estos hombres ya tenían retirada de pasaporte, prohibición de salida de territorio nacional y comparecencias en el juzgado, endurecerlas solo podría suponer el ingreso en prisión provisional de ambos. De hecho, es llamativo porque son 24 años Ábalos, que no está mal, 19 y medio Koldo y 7 Aldama. Y lo que explica Anticorrupción es que valora su confesión. Es como... empujando a cantar, es imposible. Mira, este solo 7 porque ha cantado. Y por si acaso os voy a meter en la cárcel
Porque es verdad que antes no habían entrado, no todo por el juez, sino porque la Fiscalía Anticorrupción siempre se había opuesto. Bueno, hay que decir que en el tema de Aldama, yo según las fuentes de su entorno que he consultado, a mí lo que me dicen que se esperaban esa petición de 7 años, que como tú bien dices ya pues ha puesto encima de la mesa en ese escrito el fiscal jefe anticorrupción el atenuante de la colaboración de Aldama y que lo dejan abierto a que cuando se celebre el juicio Aldama siga colaborando. Y de hecho, hoy lo que publicamos en Libertad Digital es que Víctor de Aldama, en la declaración que va a tener lugar la semana que viene ante el juez Moreno en la Audiencia Nacional, ha pedido ya al juez Moreno su teléfono móvil, uno de los que le incautaron al principio de la trama Koldo, porque quiere presentar datos, mensajes e información contra el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Si se lo entrega al juez Moreno, Víctor Aldama entregará o declarará sobre esa información en la Audiencia Nacional y a partir de ese momento el juez Moreno tendría, por un lado, el informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres y, por otro lado, la declaración de Aldama. Y con esto no se puede descartar que pidiera la imputación de Ángel Víctor Torres. Mario. No, que quiero decir que, por otro lado, la razón es mucho más grave lo que hacen unos tipos que tienen la conexión con el poder público que el privado que los quiere corromper. Mucha gente que dice, no, aquí la culpa... No te equivoques. A ti te pueden tentar y tú puedes rechazar. Y el que está jugando con pólvora ajena eres tú. Porque el otro está haciendo una operación privada, el dinero es suyo, tendrá que dar cuenta a sus inversores, a quien sea, eres tú el que le estás abriendo la puerta del fenómeno. Yo creo que eso es absolutamente sustancial. Y además mucha gente que también, de nuevo, operación cortafuegos, y para salvar tanto al PSOE como a la clase política. No, claro, es que siempre tienen que venir los... Eso le faltaba. Eso le faltaría. Es decir, claro, ellos... Hay un tipo que dice... Es más, bueno, no quiero entrar en detalles que los libertarios te harían sobre la cuestión de la corrupción, pero dices, o sea, vivimos en países que están absolutamente intervenidos, regulados, etcétera, y necesitas acceso a alguien que te abra puertas porque si no te mueres de hambre. Y llegas y vas a decir que el verdadero criminal y el malo de entre los malos no, es el otro. Es el otro que el que además está diciendo, con este lo que voy a hacer es saquear. Y además voy a hacer un fenómeno de extensión de. Y el que va a generar incluso un problema. Para que esto sea grave necesitas extender el fenómeno. No untas a un tío. Lo que quieres es tomar posesión de un régimen. Eso es lo infinitamente grave. Que te abran la puerta. Los de dentro. Mucho más que el de fuera. De fuera llama. Pues si tú no le abres, no hay más. Se acaba la corrupción. El problema es cuando abres. El problema es cuando abres y la manera en que todo el mundo sabe lo que ha sucedido. Por cierto, de nuevo también. Ahí es donde se cae también mucho el argumento de es que aquí hay dos vivos que se la hicieron bien. Que no. Que no puedes, por muy vivo que sea, hacer esa penetración si no hay un montón de gente que te abre la puerta. Efectivamente. Un montón de gente. Y incluso los que no saben de qué va el tema. Cuando te dicen, no, ha llamado este que viene encargado por... Claro, es que en un ministerio no tiene que venir nadie encargado por... No es una empresa, es un ministerio. Precisamente por eso se reglamenta tanto lo que tienes que hacer. Si tú sabes que te vienen por ahí, sabes que para algo nítido no es y para algo cristalino no es. Se encuentra también con otro problema, los que se ponen ahí en medio. No hay manera de librarte de ahí. Y encima vas a caer tú. Porque eres tú el que pones la cara, el que pones la firma, etc. No el que te llama, si no es el más tonto del planeta, por teléfono o te lo dice de viva voz en la calle para que no queden rastros. Eres tú el que cae, que viene tu nombre y tal, y luego ya puedes decir, no, es que me dijeron que el principio de obediencia debida no existe. Es más, es infame, porque con la obediencia debida lo que haces es generar cualquier crimen. No, como a mí me dijeron los de arriba. No, precisamente para eso existe en teoría el Estado. Nos dijeron, ¿no? Oye, chicos, el Leviatán, ¿para qué lo ponemos? Precisamente para que no haya mangantes, que sea todo transparente, sigamos unos mecanismos, puede ser un poquito más lento, la burocracia es necesaria por esto.
Pues ya está, precisamente como te quieres saltar eso, el problema lo tienes. Y fuerte porque te van a empitonar a ti, que lo sepas clarísimamente. Te van a empitonar a ti, lo digo para el próximo. Las próximas generaciones. Oye, me han nombrado no sé qué. ¿Seguro? Que Dios te ampare. Isabel Pardo de Vera es el ejemplo perfecto de lo que estás hablando. Joder. Es el ejemplo exacto. Vamos. Claro, y además, incluso algunos la pintan como diciendo, claro, es que ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Es que te han puesto para. Claro. Como te han puesto para eso, tienes que saber que vas a caer. Sí. Es que además si me dijeras, es que me ha fichado el partido liechtensteiniano de España, que lo que quieren es generar la integridad que hay en Liechtenstein, dices, es el PSOE, que es el PSOE, que es que estos han estado, es que no pusieron la sede en Sierra Morena pues porque les hicieron un precio en Ferraz. Se vienen de ahí. Entonces tú no puedes decir, uy, no, yo creía que estos eran los más íntegros del planeta. Venga, coño. Sí. Claro. Manu. A ver, hay que tener en cuenta cómo funciona un poco la política. Que esto es una cosa bastante curiosa, ¿no? Porque uno de los muchos errores que cometen los políticos cuando se dedican a esta actividad es pensar que tienen poder por ser ellos. Eso es, porque son más guapos. Porque son más guapos que nadie, son más listos. Y hay gente muy válida en política, ¿eh? Y también hay mucho golfo y mucho imbécil, dicho lo cual, y mucho creído que no vale para nada. Pero, curiosamente, la forma más fácil de detectar a un tonto en política es cuando lo conoces y se cree que es alguien por el hecho de estar en un puesto, en un determinado cargo. Y se piensa que está ahí porque él lo vale. No, amigo, a ti te han puesto ahí. A ti te han puesto ahí. Claro, pero luego es la erótica al poder, ¿no? Cuando llevas muchos años en política, como te hacen la pelota y tal, te lo acabas creyendo. Ese es el gran veneno que tiene la política. Y a veces sucede que, claro, siempre te están diciendo cosas buenas, lo bueno que eres, líder supremo, eres el mejor, pues hay gente que cae en el error y se lo acaba creyendo. Pero luego hay mucho tonto que piensa que él está ahí porque vale algo y cuando resulta que no, que es un pobre desgraciado que no vale para nada. Y que luego en cuanto deja el cargo se acabó, no sirve para nada y es un despojo humano. Pero es así de cruel la política, esa es la realidad. Luego, segundo punto. Por eso, ¿esto a cuento de qué viene? A cuento de Koldo García. A Koldo García, ¿por qué le cogían el teléfono los presidentes autonómicos y se cuadraban los ministros? ¿Por qué le cogía el teléfono todo el mundo? ¿Porque era Koldo García, un señor de Navarra, de Pamplona, que se dedicaba a cortar troncos? ¿O porque era el hombre de confianza del ministro de Transportes, que es el ministerio que mueve más dinero público, y encima, pues próximo al presidente del gobierno, que fue el que custodiaba los avales en las primarias? Pues era por el puesto, no por Koldo García. Esto es importante. Segunda cosa que es importante recordar de cómo funciona la administración pública por dentro. La administración pública es como un ejército, con insignias y demás. Y las órdenes van de arriba a abajo. Realmente pensamos, dice, Santos Cerdán o Ábalos apañaba contratos públicos, obra pública. Para apañar una obra pública tienes que implicar a mucha gente. No vale con que el ministro diga, tranquilo, acciona, ¿no? Que es lo que ha salido en la UCO. Acciona esta obra, 2% para mí. Vale, pero es que eso luego sigue una cadena administrativa. Claro. Y ¿con quién tienes que contactar? Y esto va de arriba a abajo. El ministro no firma la obra, esto sigue un procedimiento. Hay un secretario de Estado, hay un director general, por cierto, director general de carreteras, que también estaba implicado, etcétera. ¿Por qué el PNV, nada más llegar al acuerdo con Santos Cerdán, solicita tres nombramientos, 3 altos cargos? ¿Por qué Pepiño Blanco, exministro de Transportes, según aparece en información publicada, tenía mano para colocar a determinada gente en determinados puestos? Todo esto, cuidado, esto no es una cosa... Por eso es importante recordarlo. Las tramas de corrupción, aunque finalmente acaba cayendo uno, que es el cabeza de turco, requiere un conocimiento muy extenso. Fíjate, Manu, y es muy difícil
que esto quede simplemente en 2-3 personas corruptas. Por eso es tan complicado, lo que pasa es que luego hay que demostrarlo, es tan complicado que el PSOE nos intente vender que aquí nadie sabía nada. Claro. Hombre, a ver, no es tan fácil amañar una obra pública. Simplemente recordar, en el amaño que se está investigando del puente de Velate, hubo un funcionario, el de túnel de Velate, perdón, hubo un funcionario que estando en el tribunal dijo, no, esto no está bien. Claro. Lo metieron en el cuarto de las escobas. Sí, exacto. Es que el incentivo perverso es que el funcionario tiene independencia, pero se puede negar a firmar, ¿vale? De acuerdo, pero te pueden hacer la vida imposible y te mandan al cuarto de las escobas. Y como tragues y te corrompas tú también, te ascienden. No, te ascienden. Ya, pero luego vas te ascienden y luego vas para adentro. Y luego, para acabar, el tema de Ábalos. Es que la jugada me parece maestra de la Fiscalía Anticorrupción. Bravo, me saco el sombrero, señor Luzón, el resto de fiscales, maravilloso. Víctor de Aldama canta la traviata, lo que haga falta, yo tengo esto y tengo esto. Y por cierto, se ha ido cumpliendo. Te sacamos de la cárcel. Y ahora te pedimos 7 años, que para que nos entendamos, es nada 7 años. Si dos añitos de vacaciones, bueno, como mucho te quedan 2 años, que luego te reducimos la pena, en año y medio estás fuera y Santas Pascuas. Y por supuesto, no, como muy de acuerdo con lo que ha comentado Mario, nada tiene que ver con el comisionista que trabaja por una empresa privada, con el político corrupto que se corrompe a cambio de dinero. Estos son cuestiones muy diferentes. Pero que le pida 24 años a Ábalos, es que esto al final siempre acaba igual. Que esto está todo inventado, solo hay que ver El Padrino, amigos, la cosa nostra. Al final alguien te traiciona. Ábalos, 24 años. ¿Cuánto va a tardar Ábalos? Por una de las 2 piezas. Por una, que hay más. Ahora que hay tanta conexión entre el PSOE, ¿cuánto va a tardar en dinamitarse esto? Porque llegado a un punto, Ábalos se va a sentir tan solo, tú que lo fuiste todo, José Luis. Te van a apuñalar y tú lo sabes. Tú lo sabes. Te van a hacer la 13-14, te van a destrozar, te van a abandonar. Pero tú que eres más listo que ellos, porque tú vales mucho más que de los que te rodeaste y tú tienes mucha información. Tú sabes cómo va esto. Pues ahora empieza la partida. Ahora empieza la partida. Manu, pero hay una cosa que dices aquí que es muy interesante. Lo del Coldo. ¿Por qué Coldo? Pero fíjate, por aquí entran 2 cuestiones. No solo la erótica del poder, sino la soberbia del poder y la sensación de impunidad que te da el poder, ¿no? Que explica mucho. Pero a la vez, fíjate, hay alguien que dice que llame Coldo. Si el otro no estuviera cegado por esto que estás diciendo, de que me creo ya como soy ministro o como soy un alto cargo colocado, soy el crack, la elemental prudencia te haría decir que lo coja también un asistente mío. Si él es un propio, si Coldo es un propio y Coldo, coño, en la cara, joder, que no ves de dónde sale y para qué está ahí, ¿vale? Pues tú dices, si a mí me están mandando a Coldo, voy a mandar yo a otro. ¿No? ¿No sería lo lógico? ¿Por qué no haces eso? Soberbia, tontería. Sensación de impunidad también. Pero fíjate, la sensación de impunidad, pero fíjate que, repito, todo lo impune que quieras, pero fíjate cómo por ahí arriba no. Por ahí arriba no. Es decir, Coldo. Y es más, yo me creo. Muchos casos de ni idea de lo que hacían. Claro, si tu instrucción es además apañaos, porque yo no quiero saber. No quieres saber, pero partes de la base de qué van a hacer. Por eso te has rodeado de... O sea, es que no cogió y dijo, a ver, ¿cuáles son los funcionarios de más alto rango que tenemos y los que han aprobado las mejores oposiciones de abogado del Estado en el PSOE? No, dijo Coldo, Cerdán y Ábalos. Y me voy al Peugeot. Y seguro que las paradas... no las hacían en... Pasaban cosas. Exacto. Entonces, estamos hablando de lo que estamos hablando. Y hay unos que son más listos, que son los que mueven las piezas, y otros que son menos listos. Y cuidado, porque al final, además, en España teníamos que despejar una X, fíjate. Y la X ahora está dando lecciones de estadismo. Y los que se comieron el marrón con patatas... Si hablas de Felipe González. Se comieron toda la cárcel del mundo y más, desacreditadísimos. Es decir, cuidado, porque encima también hay veces que cuando eres Ábalos te crees que puedes hacer caer un gobierno.
Bueno, no sé. Bueno, hay que recordar que hace unos meses Koldo empezó a través de algún medio de comunicación a filtrar que él tenía mensajes, que tenía grabaciones, que podían afectar a los de arriba, a Pedro Sánchez y tal. ¿Qué pasó ahí? Que hubo un cambio de abogado de Koldo. Y le pusieron a Leticia de la Hoz, que es una abogada muy cercana al Partido Socialista. Hablamos de cargar el mochuelo a alguien, pues obviamente quieren cargárselo a los Koldos, a los Ábalos, los han convertido en unos frikis de la televisión, en programas donde les vacilan, donde dicen tonterías, y obviamente la estrategia está clara de cortafuegos para que no llegue a Pedro Sánchez, que es encalamar el rollo a los Koldos y a los Ábalos. Hay una bomba de relojería para mí que ha enseñado la patita un poco, que es Leire Díez. Sí, que además está claro, como es así, es imprevisible. Es imprevisible, completo, es una bomba de relojería, y el otro día en su declaración junto a Pérez Dolcet enseñaron la patita. Porque son muy tal, pero no son tontos. Y dijeron, ojo, que en una de las reuniones estuvo Antonio Hernando, de la máxima confianza de Pedro Sánchez. Yo eso lo tomé como un auténtico aviso a navegantes. Total. De decir, oye, como me queráis a mí cargar el marrón de las cloacas solo a nosotras, cuidado, porque tenemos información, no hay que olvidar que ha sido la fontanera, es decir, ha estado en la cloaca del Partido Socialista de Pedro Sánchez, porque lo de la cloaca del PSOE no, la cloaca de Pedro Sánchez, porque todos los objetivos eran objetivos de Pedro Sánchez. Y la fontanera ha estado ahí como Mario Bros, circulando por dentro de las cañerías de la cloaca socialista, y tiene mucha información. Y desde luego tiene información de Pedro Sánchez. Con lo cual yo creo que el otro día fue un globo sonda decir, oye, protegernos un poco, que sabemos muchas cosas. Leire. Y luego quería simplemente que pongamos en perspectiva cómo podemos acabar el año judicial. Porque nos podemos ver en unas semanas con Ábalos y Koldo en prisión, que no es nada, absolutamente nada descabellado que pueda suceder. También tenemos, por otro lado, el caso del fiscal general del Estado, que veremos, efectivamente, veremos si es absuelto o condenado, y tiene muchísimos frentes judiciales abiertos, sin olvidar que también con tanto escándalo se nos olvida. La Audiencia Nacional hace un par de semanas abrió una pieza separada para investigar la financiación ilegal del PSOE. ¿Esto qué quiere decir? Pues que obviamente existen ya muchos indicios de que el PSOE se ha financiado ilegalmente. ¿Cuál sería el siguiente paso que queda y que podemos conocer muy pronto? Pues obviamente la imputación del Partido Socialista por financiación ilegal. ¿Cómo se llamaba? Leire, necesito cinéfilos ahora. ¿Cómo se llamaba el del Club de la Lucha? No Brad Pitt, el otro. Edward Norton. Edward Norton. La película en la que hace... estoy hoy perfecto para hacer un anuncio de estos de cómo tenemos las cabezas y las memorias. ¿Cómo se llama? Había una película en la que él está acusado de perpetrar un crimen, de matar a un cura o algo así, que su abogado es... Que al final de la película reconoce que la ha engañado. Sí, estamos jodiendo la película. Sí. No recordamos el título y ya está. Sabemosle spoiler. Habían jodido la película, en fin, nos dice, hacemos spoiler. Bien, pues con Leire pasa eso. De repente dices, aquí hay uno... No puede ser tan tonto. Y hay veces que lo es, y hay otros que dices, pues ese tonto se ha reído de todos los demás. Con perfiles del tipo Leire. Sí, claro, es que no sé qué puede pasa esto. Ojo, pasa también con los que reciben y tratan a las Leires y a los Koldos. Las Pardo de veras. Soy de clase, encima esta es aristócrata. Me viene la chusma. Pues lo mismo, la chusma te corta la cabeza. El populacho. No, es que hay que tener cuidado con este tipo de cuestiones. ¿Y por qué encargan de estos trabajos? Claro, vemos las pelis y decimos, no, de esto se encarga el señor Lobo. No, Harvey Keitel no. Se encargan Leire y Koldo, tío. Esto es como mucho más chusco. La realidad es más chusca. Pero aquí tienes el puntazo que todo se acaba envenenando. Entonces tú crees que dices, joder, me han traído a la más tonta para negociar esto. A lo mejor no es la más tonta. Punto 1 y punto 2. A ver si el más tonto eres tú, porque tú estás tratando con la más tonta. Claro. Claro. Es que cuando tú pones a esta gente a liderar algo, tampoco eres muy listo. Pero no, sobre todo si te mandan... Pero ahí de nuevo se te tendrían que encender las alertas. ¿Por qué me mandan al más tonto? ¿Consideran que yo soy igual de imbécil? 2, a lo mejor no es tan tonta. Claro, y aquí tenemos un problema que, de nuevo, si en España
tuviéramos, pues eso, los Javis, esta gente que Un les tema, gusta. ¿no? Un tema, una canción, una O serie. una serie en Netflix, sí. O los que hacen estos que asaltan el Banco Central, son los más listos del planeta, son todos. ¿Cómo se llama esa serie también? Es que ahí estás preguntando mucho. Ya, pero que digo, Estás tú muy cinéfilo. ¿eh? No, Sí. claro, pero fíjate. Las dos caras de la verdad es la peli que decías. Las tú, dos caras de la Eduardo. verdad. Ya, ahora sí que ya, señores, si la querían ver, no la vean. Que me está- Pero fijaos, no, pero que quiere decir que es más importante de lo que parece. Porque se nos alimenta con unas series que nos dan una idea de cómo funciona el poder. Y luego, cuando tienes ejemplos sangrantes de cómo funciona el poder, esos tipos tiene que ser la prensa. ¿Cómo funciona el poder? Tú ves una serie americana y dices, joder, qué malos son los republicanos, siempre están comiéndose niños. Fijaos, todas las series son racistas, son lo peor del planeta. Luego dices, bueno, si eso es lo que hicieron de verdad fueron los demócratas. No, son republicanos que lo dicen en la serie. Aquí igual. Aquí igual. Aquí estamos en un país que tiene un problema salvaje de corrupción y siempre son los mismos. El otro día, el indecente Rufián, en sede parlamentaria, le dijo al PP que eran el partido más corrupto de Europa y el PP se la tragó. El PP se la tragó. Y te está diciendo el socio del partido más corrupto de la Vía Láctea que ¿cómo se te ocurre? Y están en el poder porque él lo está sosteniendo, macho. Sí, sí, es verdad. Pero hay otra cosa que también es real, y es que al final todas las tramas de corrupción, digamos, acaban un poco igual. O sea, siempre hay uno que dice yo no, y entonces empieza a cantar. Claro, el caso de Ábalos, o sea, yo Koldo sí que lo veo integrado en la prisión. O sea, no lo veo pasándolo mal. Ábalos sí. 24 años, también está su hijo por ahí metido. Cuidado. Entonces, Eso no es... ¿qué creéis? ¿Que va a cantar o que no? Yo mi apuesta es que sí. No, pero y un 24. momento, y llegados a este punto, ¿de cuánto le va a servir cantar? Es que es mucha tela. Es que no es Bueno, lo mismo que con Ya, con pero- Aldama. pero Es que te la lo- vas a comer. Pero es lo que ha dicho Manu. O sea, aquí en este país, y tal y como es el asunto, tú Empiezas cantas, te ahora. dicen condenado 8 años. 8 años en 2 años estás fuera. 24, Vas a dormir es un rato que en la ya, cárcel, pero es ¿vale? que estamos hablando allá, es que hay Pero- un 24, macho. Ya, Pero y es una causa. La jugada, pero a la hora de negociar, tú bien sabes, por eso digo que la jugada de Luzón me parece muy, muy inteligente. Cuando tú negocias, empiezas, y esto sabe Trump bastante, empiezas por todo lo alto, empiezas por el órdago, 24 años, y no te pido cadena perpetua revisable porque no puedo, pero te pido lo máximo, 24, y a partir de ahí empezamos a negociar. Los 24 se pueden quedar en 12. O en 14, que son bastantes años, pero al final, entre, bueno, permiso. No, y tal, 14 en fin, ya son muchos. en 14 son con muchos. ya, Ábalos es macho. morir en la 5 años cárcel. estás fuera. Pero fíjate, es que ahí está la clave. O sea, la jugada, lo realmente divertido, lo divertido empieza ahora, de verdad. Sí, ahora. el juego empieza Porque ahora. lo hemos visto con Víctor Daldama. Víctor Daldama, ¿cuándo empezó la partida? Cuando Víctor Daldama dijo, ya, hasta las pelotas, dijo, me vais a joder a mí. A mí. ¡Panda de miserables! Y encima, o sea, que según denunció Aldama, le mandaron un enviado de... No sé si Sí, los dijo... tiros en el coche. Sí, de... Ah, sí. No, unas cosas muy chuscas. A prisión le mandaron un enviado, sí, sí. para negociar, luego tema familiar, y dijo, no, a mí no me pilláis. Y entonces negoció con la fiscalía y salió. Y ahí ha empezado la jugada y ha dado mucho juego y todavía quedan cartas por salir. Pero es que Ábalos, Santos Cerdán y todos estos todavía no. Y Koldo, y Leire. Entonces, la partida empieza ahora. Y aquí hay mucha información. Y luego, el tema de la inteligencia, que también me parece una cosa curiosa, ¿no? Dentro de los soldados de este ejército que comentamos, Leire y Koldo son soldados. Soldados con cierto rango, pero soldados, que están a las órdenes de los mandamases. Por eso, otros mandamases le hacen caso a Koldo y a Leire. Pero de los dos, ¿cuál es más listo? A ver, Leire no me parece el lápiz más afilado del estuche. Entre otras cosas, porque Leire, a todas las entrevistas a las que ha ido, para empezar, la han grabado. No ha grabado ella, le han grabado a ella. En segundo lugar, segunda señal interesante para percibir la inteligencia y la habilidad mental de esta mujer. Tú vas a una reunión a negociar lo que sea y te presentas como no, es que yo conozco, te das aires de grandeza, eres un mindundi, eres una mindundi, pero tú te das aires, eso es síntoma de mediocridad. Cuando dices, no, yo soy algo porque conozco al número 1. No, es que yo conozco al jefe de tu jefe. Pero ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Mal.
por ahí mal. Hombre, Luego- la grabación, Manu, si la escuchas 3 horas y cuarto, el fiscal Estampa parece que le está Claro. interrogando. Y luego, ¿Qué dices? y la tercera es esa, es coño, decir, y está contestando a todo. O sea, Estampa, que de interrogatorio Muy heavy. sabe un rato. Sabe un Y poco. te empieza a preguntar, en lugar de tú sacar la estampa, porque en teoría es Estampa el que te saca a ti. Hombre, muy lista, Está muy la lista. traviata, ¿no es? la Y además, traviata. con preguntas que yo creo que ya Estampa ya va a casar. Sí, 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 sí. Porque dice, esta no da más. Entonces, ¿pero quién es tu jefe? Exacto. Solo le queda decir, Leire, aquí, que no ha grabado bien esto, Leire. Entonces, claro, Leire no es la más lista, pero por eso es peligrosa. Claro, Leire porque no sabes por dónde No puede sabe salir. dónde No lo está. sabes. Pero Coldo, y aquí ahora vamos con Coldo. Ese sí que es listo. Ese Ese es de la calle. Tal, ¿Quién este sí, grababa? sí, sí, Coldo sí, sí. grababa hasta cuando se iba al baño, grababa Coldo. Coldo tiene todo grabado. Desde a hace todo el mundo un montón grabado. de años. Pero desde hace Un años. montón de Entonces, años. Coldo, ahí tengo mis dudas, porque Coldo puede tener información muy, pero que muy curiosa. Y sin embargo, Ábalos, que yo creo que sabe, me recuerda un poco al tesorero del PP, a Bárcenas, que resultó condenado, y que sabía muchas cosas. Pero una cosa es que sepan muchas cosas. Que puedas demostrar. Y otra cosa es que puedas demostrarlas. Y Coldo a lo mejor puede demostrar y Ábalos no. Va a ser muy interesante. Sí, Ábalos no estaba en grabar, porque tú imagínate el curro de Coldo, años y años de grabación, luego Y llega, guardar eso, y claro, guardarlo, lo pasas, tal. archivarlo. Ábalos no, Ábalos Coldo. es, yo voy aquí a lo que voy, yo que voy a grabar. Está otra cosa. Con lo de lo suyo como que da miedito también, ¿no? Lo de Hombre, es que grabo, Coldo- eso A es. todo Pero, el mundo, ojo, graba a todo el mundo. Sí, pero yo aquí tengo una pregunta. ¿Sabéis quién era el comisario Villarejo? Hombre, ¿A que Sí, lo sí, sabéis? sí. ¿Dónde está? en la calle, Ajá. Ya. ¿Y dónde estuvo? en la cárcel. Vale. ¿Y quién ha caído? Pero ha habido casos que sí que se han abierto, pero también es verdad que no es lo mismo. Pero que lo que te digo, que esta película no funciona tan clara como la de Morir de aquí, y los que tienen información se la acaban comiendo muchísimas veces. Si llegan Y a en un el caso acuerdo. de Coldo puede pasar, tipo, que no ha caído nadie. O sea, aquí un Sansón que haya dicho, caigo y derrumbo el templo, es que no ha caído ni uno de los que iban a caer. En España, dime un caso. Oye, pero espera un segundo. Víctor Daldama ha empezado a cantar y hemos visto Sí. que hay dos. Que Ábalos. Ampliemos un poco el panorama. Que Ábalos lo era todo. Lo era Totalmente. todo. Era el número 2. Que se va. Que le están pidiendo 24 años. Sí, que Me eso. cago en la leche. Oye. No, Son palabras mayores. ¿eh? pero sí, me estás dando la razón. Que los que dicen, tengo mi seguro de vida, porque soy Ábalos, porque soy Bárcenas, porque soy Villarejo, porque soy Amedo, porque soy quien, dime más, caen ellos. Los que dicen ellos, puedo cargarme al de arriba. Tú estás hablando del number one, pero el number one ya El son number palabras one, mayores. claro, pero es lo que te estoy comentando. Sí, la Sí, number pero- one no vale solo con decir no. O sea, lo que hemos escuchado de las grabaciones del fiscal Estampa, sale 12 veces Sánchez, pero con eso no puede decir usted a prisión Claro, porque... no. hombre, De todas claro, formas, o sea, esto ojo hay que con demostrarlo, la sí, sí. situación de José Luis Ábalos. Es decir, Claro, es que Ábalos está muy por una tocado. de las dos piezas por las que va a ser juzgado, le piden 24 años de prisión. A eso, súmale lo que comentábamos del hijo. Claro, Que el también hijo no tiene es sentido, uno ¿eh? de sus talón de Aquiles total. Desde el principio se ha dicho, es una de las cosas que más le afecta. Claro. En tercer punto, Jarabe de Soto del Real, que está a la vuelta de la esquina. Veremos. Yo sinceramente creo que, igual que Santos Cerdán se ha adaptado fenomenal, yo creo que Ábalos y Coldo también estarían en su salsa. Yo creo en que Soto Ábalos del Real. no, Ábalos es muy Porque- hedonista. yo Pero no veo a Ábalos es Ábalos un ahí. relaciones públicas. O sea, yo Ya, creo ya, que pero- todo el mundo, todos los presos iban a querer estar con Ábalos. O sea, yo creo que él iba a estar integradísimo. Pero, El jefe de pero, las timbas. pero también, obviamente, Ábalos, que le encanta el salseo, las chicas, no sé qué, estar ahí encerrado. Entonces veremos cómo estos tres factores Claro. afectan a Ábalos y si realmente también ha cambiado de abogado, por cierto, ha cambiado de abogado hace poco y veremos a ver cuál es la nueva estrategia de Ábalos, porque si se las ve muy, muy desesperado, es verdad que hasta el momento se ha negado absolutamente todo es falso, todo es mentira, en el Twitter está continuamente desmintiendo noticias, o sea, esa es su estrategia, pero ojo porque ahora su situación personal puede agravarse y veremos si eso sirve de detonante para algo. De hecho, esto es que lo hemos contado aquí muchas veces, cuando decíamos, ¿va a tirar de la manta o no va a tirar de la manta? Hasta que no le pidiesen, que el día es hoy, 24, 25, tantos años de cárcel, pues no te vas a poner a hablar chicos, para pero qué, que, ¿no? Pero que vuelva a decir que no, que volváis a pensar. Me acabo de volver en Mario Conde, no sé si sabíais.
¿Qué ha pasado ahora con Mario? Bueno, Conde? Estuvo en la cárcel. Cuente él su vida, como sí, no, sí, tiene la un película. libro, tiene un libro muy bueno. Y Memorias de un los peces gordos, y a veces tienes muchas evidencias, pero claro, es que las evidencias que tiran abajo a un pez gordo son mucho más difíciles de demostrar. Porque, claro, tienen menos carácter forense esas evidencias. Una evidencia es de lo que te dice la cabeza, pero señor X, lo que queráis, ¿qué me queréis? ¿Qué queréis? Hombre, yo sí que le doy a Felipe Pujol, González. Chicos, en serio, mirad en los grandes nombres que deberían haber pasado a la historia de otra manera. Se han librado y se han comido el marrón, todos esos que estoy contando, que significativamente a los que decían, estoy cubiertísimo, a mí no me va a tocar nadie, soy ministro, soy la mano derecha de... todo lo que tú quieras. Hombre, yo sí que le das más inteligencia al caso de Felipe González, que es un poco a lo que te refieres. Joder, ¿inteligente no era Mario Conde? Mira, se pasó. Sí, bueno, pero Mario Conde, claro. Sí, pero por eso te digo que se pasó de listo. Yo creo que en este caso, teniendo en cuenta los perfiles de los que estamos hablando, quizá ahí sí que sea más sencillo. O sea, no estamos hablando de una inteligencia. Felipe González fue a darle el abrazo al ministro, ay, qué pena, venga, va para adentro. Ah, claro. Y ahora va por ahí dando lecciones de moral y todo el rollo. Y bueno, a lo mejor lo trabajó un poco para que pero no... ¿qué quiero decir? Que yo entiendo Joan Sánchez y esta que banda son tan cutres... Que hay mucho entusiasmo comprensible, porque fijaos en manos de qué basura estamos y de qué chusma, que alguien se va a pensar que decir, no, y de repente ahora vamos a abrir la puerta, ¡tachan! Y viene la prueba final. No es así. No va a ser así y va a ser muy difícil. Pues estamos viendo las que se están pasando judicialmente en casos que son tan evidentes. El fiscal. Bueno, chicos, pues si esto es difícil, imaginaos eso otro que la gente cree que puede suceder, que es mañana va a salir una firma de el One diciendo soy yo y la verdad que soy Satán. No pasa, no Hombre, va a pasar. Eso no, pero tampoco hace falta eso, igual que el caso del fiscal, que están con el rollo de, ay, se sienten, hay pruebas. Que veremos qué pasa. Yo creo que esa va a ser la sentencia más importante de todas. Pues es la primera. El fiscal. Es la primera. Pero por lo que significa, ¿eh? O sea, si lo absuelven, flipas. O sea, si lo absuelven es desacreditar a la UCO el Supremo. El ridículo del propio Supremo haberlo sentado hasta ahí para decir, ay, se siente. Sí. Luego, también el relato. Porque decimos, no, el relato da igual. No da igual, y menos en democracia. Entonces dices, el relato lo van a tener a su favor. La frase esta de Sánchez de, ¿quién va a pedir perdón al fiscal general? O sea, va a ser, si no lo condenan, si lo absuelven, mira, flipas, chicos, ¿eh? o sea, hay tiene una frase, muchas más consecuencias que el caso de la mujer o del propio hermano. ¿eh? Mirad, si lo absuelven, ya veremos. Va a pasar aquí lo que pasó en Cuba en vísperas de la revolución. Hubo un tipo que se llamaba Cataneo, del trío Taikuba, que dijo, solo se salvarán los que sepan nadar. Como absuelvan a este, compraos el patito o las aletas y a nadar. Y no te quiero ni contar el PP y lo que nos viene encima, como haya absolución. Sí, flipas. No tiene nombre. No tiene nombre porque además si algo ha demostrado es que no hace prisioneros, el Sánchez, y va a arrasar con lo poco que se le pone por ahora por delante. No te quiero ni contar los periodistas de investigación y la judicatura. Lo que puede ser, ¿qué sucede? Vete a la otra. Como caiga la situación que va a haber en España, va a ser explosiva. Sí, acusaciones de lawfare. No, de lawfare ni de lawfare. Tienes a este tipo al que le has metido preso. Este es capaz de, yo qué sé, de decir, pues que siga desde Soto del Real. No puede. Pero no, a ver si a la cárcel no, o sea, el caso que se ha condenado será inhabilitado. A ver si concebimos la situación que se generaría en España con un fiscal general del Estado condenado y con un presidente del gobierno que tiene todo lo que detiene aún por sustanciar en tribunales y que evidentemente te ha demostrado que es capaz de cualquier cosa con tal de aferrarse en al poder. Y sus socios son enemigos declarados de España, que no es que no me ha poseído Franco ahora mismo, es que ellos son tipos que
no quieren ser españoles, de hecho. Se quieren separar de esto. No tienen el menor interés en que a España le vaya bien. Pues a ver cómo te quitas a esta gente de en medio. Yo estoy de acuerdo contigo que al final del sanchismo va a ser algo que ni nos lo imaginamos, ¿eh? No nos lo imaginamos. La sentencia del fiscal general yo creo que es de las más importantes en 20 años, con la del 11M y con la del 1O, sin lugar a dudas. Y hay muchísimo en juego. O sea, esto ya no es solamente un delito de revelación de secretos por una filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Lo que se ha visto en el Supremo, que ahí estuve yo todos los días, fue gravísimo lo que sucedió en el Tribunal Supremo. Vimos a dos instituciones del Estado, como son la Fiscalía y la Abogacía, totalmente degradadas a abogados defensores de Álvaro García Ortiz, criminalizando a los agentes de la UCO, interrogándoles como si ellos fueran los delincuentes, todo con el objetivo de salvar a Álvaro García Ortiz. Hasta eso ha caído la Fiscalía y la Abogacía del Estado, dos instituciones importantísimas que han sido manoseadas y profanadas por el sanchismo. Entonces, obviamente, el día después de la sentencia de Álvaro García Ortiz, para un lado o para otro va a ser complicadísimo. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez y el gobierno llevan creando un caldo de cultivo que, si obviamente es condenado, van a decir que esto es lawfare, que son los jueces fachas, que no sé qué, que no sé cuál. Y si no es condenado, pues van a decir, efectivamente, yo ya dije que este hombre era inocente, que iba a salir tal. O sea, pase lo que pase, España va a quedar en una situación delicadísima, complicadísima. Dicho esto, yo, por lo que he visto en la vista, aquí la filtración, hay dos principales. Los correos electrónicos en la noche del 13 de marzo y la nota de prensa del día siguiente. Los correos electrónicos del 13 de marzo no ha quedado acreditada la filtración porque obviamente los periodistas se acogieron a su derecho a no desvelar sus fuentes, etcétera, etcétera. Casualmente todos eran medios, oye, pues fíjate, o sea, el diario.es, El País, la cadena SER, o sea, en fin, lo dejo ahí, ¿no? La nota de prensa que reveló frases textuales de los correos electrónicos de una negociación reservada, motivo por el cual el Colegio de Abogados se querelló contra García Ortiz solo por la nota de prensa, ha quedado acreditadísimo. El propio Álvaro García Ortiz lo ha confesado y su jefa de comunicación que él la elaboró, con lo cual, o sea, a priori, por algo, tiene que ser condenado este hombre, es mi opinión solo. Bueno, para cerrar, Manu, que nos hemos quedado sin tiempo, pero sí que quiero que comentes ese informe de Radio Televisión Española que has hecho, que te han hecho traje a medida, no, te han insultado un poco en Televisión Española. Sí, con tu dinero lo han utilizado para insultarte. Medalla, orgullo. A mí que me insulte la izquierda es lo mejor que me pueden hacer, de verdad. O sea, me siento súper orgulloso. Cuanto más me insultéis, basurilla, mejor. A ver, informe. No, en el Juan de Mariana, justo el domingo pasado, hemos hecho el primer estudio. A ver, para empezar, Radio Televisión Española, es evidente, no hace falta hacer ningún informe ni romperse la cabeza en que es una televisión, una cadena que está a las órdenes de Moncloa y del PSOE. Nosotros lo único que hemos hecho es poner datos, cuantificar cuál es el nivel de servilismo de Telepedro, antes conocida como Televisión Española. Y hemos puesto negro sobre blanco. Y lo que hemos hecho es, con metodología, utilizando herramientas objetivas, inteligencia artificial, analizar el contenido de parte de la programación de Televisión Española. No hemos analizado el tiempo, porque el tiempo todavía no está colonizado. Ya solo falta que la mujer del tiempo diga, hoy hace sol gracias a Pedro Sánchez y mañana llueve por culpa del Partido Popular. Como todavía no hemos llegado a ese nivel, que llegaremos, nos hemos dedicado a analizar Telediario, Pepa Buena, Malas Lenguas, Jesús Tintora, Mañaneros, Javier Ruiz y algún otro programa de la cadena. Y nos salen unas cifras absolutamente colosales, deslumbrantes, de sesgo, ya no sesgo, es amo y señor, sí, Juana, a todo lo que venga del relato de Pedro Sánchez. Y con datos de tiempo que dedican a alabar y aplaudir al gobierno y a criticar a los partidos de la oposición. Tiempo que le facilitan micrófono, tiempo de exposición a los miembros del gobierno y sus socios frente a los miembros de la oposición. Y los datos son de 80% a favor del gobierno, 10% neutral y alguna crítica de vez en cuando, que también es un dato curioso, cuando haya algún problema que tenga que ver con la gestión del gobierno, ¿es culpa de todo el mundo
menos del gobierno. Hay el chivo expiatorio. Y todo esto lo ponemos en un informe. Y oye, pues mira, ha debido hacer algo de daño, porque se han pronunciado 2 canales al respecto, criticando, ya no el informe, porque el informe no se puede criticar, son datos cuantificables, sino criticando a mí, en concreto, que represento al Instituto Juan de Mariana, que es el think tank que ha hecho este informe. Casualmente, El Plural, hombre, El Plural, un clásico. O sea, ese gran periódico tan ¿Te ha próximo dicho a que Ferraz. tienes 2 DNIs, han dicho o no? Todavía no. Vale. Pero me han dicho que soy un peligroso liberal. Ultraliberal. A mí se me encanta el término ultraliberal. Ultracatólico. Coño, ¿qué es esto? O sea, católico no, pero ultracatólico. Y luego el programa de Malas Lenguas, Jesús Cintora, desde aquí un saludo, amigo, que también me ha dedicado unas cariñosas frases entrevistando al director del Plural, que es el que me ha publicado información sobre mí diciendo que, bueno, que soy periodista, que no sé qué, que soy liberal y que soy del think tank del Instituto Juan de Mariana. Sois unos paniaguaos, unos vendiditos. Sí, guanas. Vosotros habláis de independencia, vosotros habláis de objetividad, que trabajáis para la televisión española. Mira, os voy a decir algo. Yo defenderé vuestro derecho a decir lo que queráis, porque yo respeto la libertad de expresión y la libertad de prensa, a diferencia vuestra. Y por lo tanto me parece muy bien que me critiquéis, que critiquéis al instituto, criticad. Estáis en vuestro derecho, al igual que yo tengo el derecho de poneros verde a vosotros. Pero con lo que no puedo de verdad es que lo hagan con nuestro dinero. ¡Págatelo tú, amigo! Que te lo pague Pedro Sánchez de su dinero y su familia, y el PSOE que os ponga a vosotros un medio de comunicación con el dinero del PSOE, pero no con el de todos los contribuyentes, hombre. Por eso, una vez más, por mucho que os escueza, por mucho que os duele, Televisión Española tiene que desaparecer, tiene que cerrarse, clausurarse, venderse, dinamitarse, tiene que desaparecer. Torre España tiene que convertirse o en escombros o en un hotel de 7 estrellas. Pero privada. Ya está bien. Que la izquierda, que sí, que está muy bien que digáis lo que queráis. Que os lo paguéis con vuestro dinero, no con el dinero de todos los españoles. Acabo, 1.200 millones de euros que nos cuesta el cuento. Televisión Española hay que cerrarla. Y ya un toquecito al Partido Popular y Vox, si algún día gobernáis, que espero que sí, cerrarla. No vale con que ahora vamos a cambiar las cabezas pensantes. ¡Que no! Que ni directivos, ni consejo de administración. ¡Fuera! Eso hay que dinamitarlo. Mira, Manu, te vas a hacer un regalo que además cuesta menos que la televisión española. Te regalamos esta camiseta de Freedom. ¡Hombre! Para que pagues este mal trago. Muchas gracias, Jano, de verdad. Pero qué maravilla. Oye, qué maravilla. Mucho más barato, más económico. Muy bien. Y además esto privado, 100%. Oye, ahora que está la tienda, que me encanta, enhorabuena por la iniciativa Freedom Collection, ¿qué tal si, oye, una camiseta tuya dinamitando Televisión Española? ¡Dinamitando Torre España, por favor! Nos comprometemos a hacerla. Por dar ideas. Dinamita, sí. Manu dinamitando a Radio Como Televisión. siempre digo, para que luego no se malinterprete, porque luego sale la gente diciendo ¡terrorista! ¡Que no! Oye, pero no se dinamitan minas y se dinamitan edificios. Sin gente dentro, claro. Sin gente dentro, por favor, que somos gente seria y ordenada, no como vosotros. ¡Chusmita! Miguel Ángel, a ti también. Freedom, aunque luce la de medidas cautelares. Qué chula. Son diferentes colores, medidas cautelares, su canal de YouTube, síganlo, y también tienes merchandising. Sí. Pero muy bonita, muchísimas gracias, Jano. Nada, hombre. Mario, a ti mira lo que te va a dar Juan. Se ha quedado ahí. Un poquito aquí, hay cohecho aquí. Poniéndole los caramelitos al resto, a ti te vamos a regalar esta camiseta con el Fight. Que además tú eres muy pro Trump. Iconiquísima. En un icono. Hombre, por el amor de Dios, muy bonita. Una imagen que pasa. Oye, no, en serio, de verdad, felicidades por esa tienda que os habéis montado, ¿eh? Está muy bien trabajada, no lo sé. Envidia cochina se siente cuando ves una tienda así. Bueno, que se deje la gente un poquito ahí los No, se lo está funcionando muy bien. ¿Sí? Y a nuestros amigos de Baleares y de Canarias, que claro, no hemos puesto los envíos porque estamos peleando con correos y con MRV, porque quieren cobrar una pasta de envío. No tiene sentido que compren y que les cueste más el envío que el producto. Entonces, pues estamos ahí peleándonos. Pronto estará disponible.
Manu, te vemos el sábado en Economía en Llamas. Sí, señor. Miguel Ángel, a ti te vemos en tu canal y aquí semana que viene a lo mejor o pasada. Claro, hablamos, La siguiente, por vamos. cierto, una idea para la camiseta, Televisión Española en llamas. También. Televisión Española en llamas. Bien, maravilloso. Es que yo tengo la imagen de Manu Joder, haciendo así. por favor, que me estáis Eso. emocionando, de verdad, que me salen las lágrimas, leche, no, en serio. No juguéis con los sentimientos de un niño, hombre. Te prometo que la vamos a hacer, además, Héctor, que es el que se encarga de esos diseños. Ya está dibujando. Ya te digo yo que en la cabeza ya la tiene. Sí, O podemos sea, poner el pirulí y el logo de Economía en Llamas. Exacto. Ay, Mario, nos vemos pronto. Muchas gracias. No sabemos ¿no? cuándo, pero pronto seguro. Eso es. Juanín, tú y yo mañana. Mañana más, si Dios quiere, aquí estaremos. Nuestro querido Héctor a los mandos también mañana. Y a todos ustedes, ya saben, visiten esa tienda, que además está de oferta todo al 30%. E incluso hay ofertas flash en algunas tazas en 4 del 40%. O sea, es que esto está Chollo. regalado. Madre de Dios. Así que nada, visiten Freedom Collection. Y nosotros regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad en Big One Media. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.